¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, 2 de abril del año 2019. Como saben ustedes, estamos en plena ya vorágine electoral. El día 28 de abril son las elecciones generales y el día 26 de mayo son las elecciones locales y autonómicas y también al Parlamento Europeo. Bueno, van pasando por aquí en estos encuentros digitales, como les digo, que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, distintos representantes políticos, locales, regionales, provinciales y también nacionales. Hoy tenemos el gusto, el placer y el honor de, iba a decir a presentar, pero yo creo que sería hasta un atrevimiento presentar a la mujer que ahora voy, eso sí, a saludar, que es Cristina Narbona Ruiz, presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Cristina, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la Decía que sería casi una presunción un poco soberbia por mi parte presentarte, porque ¿te puedo tutear? Claro, ¿Puedo por supuesto que sí. Te decía antes de entrar en antena, has comido porque llevas una agenda muy apretada. ¿Has dado tiempo a comer? Poquito, lo suficiente. Bueno, según ella misma dice, pertenece al PSOE del año 1993, es feminista y ecologista y en su nueva responsabilidad como presidenta, cuando lo fue del Partido Socialista, dice que seguiría trabajando con el mismo compromiso que siempre ha tenido, manifestaba, en la construcción de ese proyecto social de justicia, de equidad, que es la razón de ser del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues también le decía que da gusto hablar con personas como ella porque no suele ser muy común, muy al uso, que personas que están en el primer plano político sean también economistas. Ella, en este caso, es doctora en Economía por la Universidad de Roma y profesora de Economía Internacional en la Universidad de Sevilla. Digo todo esto porque, como, claro, lógicamente ya saben ustedes, los que me van conociendo, que también por el lado mío de economista, yo siempre tiendo a hacer las entrevistas desde el punto de vista económico. No conozco otro, Cristina. Bueno, sé que tienes mucha prisa y que la agenda es bastante apretada. Y como tenemos que empezar por algo, pues si quieres hablamos de lo que fue el Partido Socialista y lo que es a partir de que se celebró el 39 Congreso Federal, que se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de junio de 2017 y que, bueno, al final salió como secretario general Pedro Sánchez. ¿Qué ha cambiado desde entonces, Cristina, del Partido Socialista? Si es que ha cambiado algo, no sé si ha cambiado algo. Trabajamos para renovar el discurso socialdemócrata. Como bien sabes, la socialdemocracia en la mayoría de los países europeos ha sufrido un tremendo declive y también en nuestro país. El año 2011 perdimos nada más y nada menos que casi 4,5 millones de votos y efectivamente hay solo un caso de éxito próximo, que es el de Portugal, para nosotros toda una inspiración, un país que es capaz de cumplir con las exigencias de Bruselas y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Así que hay alternativas a las políticas económicas que se han venido haciendo en nuestro país. La renovación de nuestro proyecto quedó plasmada en las resoluciones de ese Congreso Federal y en esas conclusiones, en esas resoluciones, una de las cosas que añadimos fue a nuestros 3 valores fundamentales, la igualdad, la libertad y la solidaridad, añadimos la sostenibilidad ecológica, porque si no hay planeta, si no hay vida, no hay tampoco justicia y no hay tampoco igualdad. De manera que, igual que puedo decir como economista que sin ecología no hay economía, que toda la actividad económica requiere de recursos naturales y de una determinada estabilidad en el componente climático, por ejemplo, también hay que decir que cuando hay problemas ambientales quienes más sufren son los más desfavorecidos. Así que la ecología está en nuestro proyecto político de forma clara y por eso hay un ministerio ahora que se llama el Ministerio para la Transición Ecológica. Usted viene a Albacete, entre otras cosas, porque va a presentar a la asociación ecofeminista Bandana. Hable usted de qué es esta asociación, de qué va y por qué ha aceptado usted el venir a, de alguna forma, apadrinar a esta asociación, que evidentemente es de mujeres feministas, ecofeministas. Porque creo que el feminismo y el ecologismo son los 2 grandes movimientos sociales del siglo XXI que contribuyen a modificar la realidad de una sociedad globalizada donde desgraciadamente el poder económico se ha concentrado cada vez en menos manos, donde han aumentado las desigualdades y donde ha aumentado también el deterioro de los equilibrios de nuestro planeta. Así que tanto el feminismo como el ecologismo pretenden
pretenden que no exista una sobreexplotación, en un caso la sobreexplotación de la mujer, en otro caso la sobreexplotación de nuestro planeta, que no tiene alternativa, no hay un planeta B, claro. Como muy bien nos recuerdan ahora todos los viernes los jóvenes que se han lanzado a reclamar de los mayores que de una vez por todas nos tomemos en serio el cambio climático. Esta mañana ha estado usted en la presentación de la campaña promocional del PSOE de cara a las elecciones del 28 de abril, campaña que tiene el nombre Haz que pase. Bueno, iba a seguir, pero ¿qué es lo que tiene que pasar, Cristina? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar que se haga realidad la España que queremos. La España que queremos recoge toda una serie de aspiraciones que por supuesto tienen que ver con la igualdad entre hombre y mujer, pero también con la igualdad entre todas las personas. Como decía antes, las desigualdades crecientes son un signo de nuestro tiempo contra el cual tenemos que combatir, y entendemos, por ejemplo, que no puede haber justicia social si no hay justicia fiscal, y ahí están los planteamientos que hacemos, las propuestas que hacemos para que los poderes públicos tengan más ingresos fiscales a partir de la contribución de quienes más tienen, en absoluto ni de las clases medias ni de los trabajadores, sí, sino de los que más tienen. Muy bien, ¿eh? Sí, sí, pero esta misma mañana escuchaba al representante de los inspectores de Hacienda que comentaba hasta qué punto perdemos dinero por el fraude fiscal. Perdemos dinero todos, porque es el dinero que puede servir para tener mejor educación pública, mejor sanidad pública, mejor atención a la dependencia, tantas y tantas cuestiones que requieren de la política y que requieren ingresos fiscales. Y España está muy por detrás de los países de nuestro entorno. Fíjese, España solo recauda un 38% del total del PIB, del total de lo que se produce en nuestro país. Eso está a unos 8 puntos de distancia de la media de los países de la eurozona. Por tanto, cuando comparamos nuestro país con esos países, no es extraño que nuestra educación pública, que nuestra sanidad pública, que nuestra atención a los dependientes no se sitúe en el nivel que querríamos que estuviera. La España que queremos es una España más justa y una España con una prosperidad que sea duradera. Pedro Sánchez ha asegurado esta mañana en esa presentación de la campaña electoral y ha asegurado, digo, que la mayoría de los ciudadanos quieren una España feminista, solidaria, ecologista, competitiva, europeísta, emprendedora, que innova, del conocimiento, más justa y más moderna. Para todo ello, el acto yo he estado viendo el acto, Cristina, en directo por Facebook. Y bueno, han intervenido cinco personas representativas de distintos sectores de la sociedad que han explicado la España que ellos quieren. Estas 5 personas, una era una jubilada, una persona del mundo rural, un joven emprendedor, son datos que he sacado muy rápidamente, ¿eh? Y una maestra y una persona que vota por primera vez. Y cada uno ha explicado, pues dentro de su aspecto de vida, en su lucha diaria, qué opina, cuál es la España que quiere. Y entre otras cosas me ha llamado mucho la atención, bueno, las 5 personas evidentemente porque son clave, y además ustedes las han elegido muy bien, se lo tengo que decir, porque escuchando a las 5 personas, ahí se ve por dónde van a ir las claves, evidentemente, del programa electoral que ustedes llevan ahí, lo resumen muy bien y es muy difícil de condensar. La jubilada, decía, era una persona con mucha empatía, con 75 años, quiero recordar, pero con mucho carácter, que evidentemente ponía en valor la figura de los pensionistas, de los jubilados, y que, por favor, que las pensiones, que más allá de que decaigan, que lo que tiene que hacer es ponerse en valor y que vayan a más. Hay, si no me equivoco, 9,71 millones de pensionistas, de jubilados, de pensionistas en España. Es un arma electoral muy importante. Hay algunos partidos políticos que yo no sé si con buen criterio, si con mal criterio, porque se les escapa, están sacando a la palestra pues algún tipo de connotaciones económicas, diciendo incluso que es posible bajar las pensiones, porque si no, a lo mejor el cumplimiento del déficit no se puede cumplir. Usted, digo, como decía al principio, como economista, ¿cree que eso es posible? ¿Cree que es posible subir las pensiones por un lado y al mismo tiempo cumplir los objetivos del déficit? Por supuesto. En primer lugar, porque si hay empleos dignos, habrá
pensiones dignas. Claro. Uno de los grandes problemas que afectan en estos momentos las cuentas de la Seguridad Social es la precariedad y los bajos salarios en los que nos hemos instalado como país. Ahora hay más trabajadores pobres que nunca, personas que tienen un salario, pero un salario tan insuficiente que su cotización a la Seguridad Social es mínima y su capacidad de llevar una vida digna también. Y, en segundo lugar, en todos los países desarrollados de nuestro entorno hay una parte de los gastos que hace la Seguridad Social, el sistema público de pensiones, que se financian con cargo a impuestos. Los financiamos, por lo tanto, entre todos. Y eso estaba ya previsto para los presupuestos generales del Estado del año 2019, que no han salido adelante, como bien saben, porque, entre otras cosas, el Gobierno de España no ha cedido ante la pretensión de los partidos independentistas de introducir el derecho a la autodeterminación. Eso ha significado el final de cualquier tipo de diálogo con la Generalitat. Lo cierto es que esos impuestos nuevos aparecían dentro del proyecto de presupuestos, impuestos que por otro lado en otros países ya existen para gravar las transacciones financieras, para gravar también las ventas, los beneficios de las grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, y algunas otras figuras que significan aumentar levemente lo que en estos momentos pagan las grandes corporaciones, que con una serie de mecanismos legales muchas veces consiguen pagar menos impuestos que las pequeñas y medianas empresas. Sí, porque actualmente, si no me equivoco, el tipo medio impositivo es el 25%. Ustedes lo quieren rebajar, creo. Tener un suelo que por lo menos, claro, sea por lo menos... Que por esa ingeniería financiera, matemática, económica, no permitan que algunas empresas no paguen ningún tipo de impuesto. Bueno, vamos a ver. Ahí, Pedro Sánchez ha pedido en su comparecencia esta mañana, ha pedido, y además con contundencia, que una gran movilización de cara al 28 de abril. ¿Están ustedes convencidos de que, evidentemente, el hecho de que acuda muchísima gente a votar, eso a ustedes, a la democracia en general, le va a favorecer? La democracia siempre sale ganando cuantas más personas participen en una votación, pero además es que estas no son unas elecciones más, son unas elecciones donde aparece en el horizonte la posibilidad de que tengan capacidad de gobernar opciones políticas que creemos que significan un tremendo retroceso respecto de la España democrática que hemos construido entre todos. Y para que eso no sea así, es muy importante que nadie se quede en casa y que se defienda con su voto cuestiones que nunca son irreversibles. El defender la igualdad entre el hombre y la mujer, a pesar de que hoy sea políticamente correcto, ya estamos viendo cómo hay quien denigra las llamadas políticas de género y considera que las mujeres deben volver a la situación que tenían hace 40 años. En estas intervenciones de estas personas que han intervenido esta mañana en esa presentación de la campaña del PSOE, esta mujer de 75-76 años, viuda y con 5 hijos, ha reclamado, como decía, una mayor representatividad del colectivo de jubilados y pensionistas y ha pedido mejores pensiones más acorde con la realidad social y económica. Otra mujer trabajadora en una zona rural española ha puesto en valor la problemática que actualmente tienen las personas que quieren vivir y trabajar en estos entornos rurales y de manera especial los problemas añadidos que tienen por el hecho de ser mujer. Además ha puesto de manifiesto que los problemas que normalmente se tienen en el resto de España, en el caso de las zonas rurales, se acrecientan por el hecho de estar más deshabitados y con peores infraestructuras que permitan la convivencia en unas condiciones similares al de las zonas urbanas. Como usted sabe, ayer prácticamente todos los informativos abrieron con las manifestaciones que habían en pro y defensa de las zonas rurales, esa España vaciada que llaman. ¿Cuáles son sus propuestas en este sentido? De las primeras decisiones que tomó el presidente Pedro Sánchez en el gobierno fue la de poner en marcha una estrategia contra el reto demográfico y la despoblación, que van unidos, porque esa despoblación lo que va dejando es ciudadanos cada vez de mayor edad. Y esa estrategia está ya preparada. De hecho, ya hay algunas medidas de esa estrategia que se han implementado durante los meses de gobierno de Pedro Sánchez, pero hay muchas más que están pendientes de desarrollar. Fíjese que incluso hemos conseguido en el Parlamento Europeo que se apruebe una resolución por la cual todos los fondos estructurales, todo el dinero que nos llega de la Unión Europea,
tiene que tener una prioridad explícita para su aplicación en el medio rural. Esto es muy importante porque además de potenciar, por ejemplo, el pilar ambiental dentro de la política agrícola comunitaria para poner en valor nuestra rica biodiversidad y que eso signifique más fondos para agricultores, ganaderos, personas que se dedican a la pesca o a la caza, todos aquellos que viven en el campo y trabajan en el campo siempre que su actividad sea consecuente con las exigencias ambientales que ahora mismo nos impone la Unión Europea. Pero todas esas medidas en gran parte están ya puestas en marcha, hay que consolidarlas y hay que crear sin duda pequeños nodos, lo que llamamos las oficinas comarcales, para impulsar el empleo local con fondos europeos, que hay un programa ad hoc, y sobre todo para llegar a la total conectividad a través de la digitalización del medio rural, porque en España todavía hay zonas oscuras desde el punto de vista de la comunicación. Y hoy día esa conectividad es importantísima porque habrá muchas personas que podrán trabajar en el medio rural gracias a esa conexión. Hoy han salido los datos del paro, como usted sabe, prácticamente estamos igual que el mes pasado, ha habido alguna disminución, poca, pero bueno, interesante en todo caso. Pero le digo esto porque a mí me preocupa mucho el hecho de la cohesión territorial y sobre todo que haya una España que va a dos velocidades. O sea, no hay más que ver el mapa español, social y económico para ver que desde Madrid hacia arriba la renta per cápita, la inversión, la productividad, el tanto por ciento de empleo o de paro es una cosa y de Madrid hacia abajo es otra. Nosotros, los castellanos manchegos, tenemos pues el hándicap de estar en esa situación y tenemos un paro superior a la media española y por tanto de los más importantes que hay a nivel alto en Europa. ¿Cómo se puede...? Porque claro, llevamos mucho tiempo hablando, los políticos sobre todo hablando de que es necesario, con buen criterio, buscar esa cohesión territorial. ¿Cómo se puede conseguir? Hace poco estuvo por aquí, bueno, tanto Yolanda Valdolivas, hace unos días nos trajimos también a la ministra de Trabajo, a Magdalena Valerio, que participó en un foro nuestro, y también Carlos Pedrosa, que es el secretario general de UGT. A casi todos les hago esa misma pregunta, sobre todo a las personas que tienen cierta responsabilidad política en ese tema. ¿Cómo se puede conseguir esa cohesión territorial que no terminamos de conseguirla? ¿Qué se puede hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer. En primer lugar, garantizar más y mejores servicios públicos, la educación, la sanidad. En el medio rural hay carencias, pero hay carencias porque nuestro estado del bienestar necesita más fondos, por eso hace falta mayores ingresos fiscales. Los presupuestos no natos para 2019 tenían más de 3.000 millones de euros más para esas grandes políticas sociales que gestionan las comunidades autónomas. Se han venido reduciendo el número de escuelas rurales, el número de ambulatorios, de centros de atención de servicios sociales. Eso hay que revertirlo y eso requiere sin ninguna duda que haya mayores recursos públicos. Pero además de eso, el medio rural es el espacio ideal para el gran desarrollo de las energías renovables en nuestro país. Las energías renovables requieren espacio y tenemos espacio en Castilla-La Mancha, tenemos mucho espacio disponible y tenemos también suelo forestal y una de las fuentes energéticas que debemos ser capaces de aprovechar es lo que los expertos llaman biomasa residual forestal. Es decir, no toda la maleza, lo que llamamos maleza, sino una parte significativa que puede convertirse en una fuente energética que, combinada con las energías renovables clásicas, mantenga una producción continuada en el tiempo. Necesitamos espacio para ese desarrollo, que no es solo desarrollo en términos de producción de electricidad, sino también de todo el tejido productivo industrial que acompaña ese desarrollo. Hace falta más industria en nuestro país. De hecho, en nuestro programa, y el gobierno ya lo tenía así como objetivo, queremos llegar a que la industria pese un 20% en el Producto Interior Bruto de nuestro país. Ahora está en un 12-13%. Y es uno
de los principales hándicaps que tenemos en España. Claro, y hoy día se puede pensar en que existan clústeres industriales, no necesariamente solo en las grandes áreas metropolitanas o donde desde siempre han existido, no, ahora precisamente gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, gracias a nuevos desarrollos de todo tipo, podemos tener en espacios rurales diversificación industrial. Eso, a mi juicio, es muy importante. Y luego hay proyectos que pueden ser tractores. Me dicen que aquí en Albacete está previsto un proyecto importante de Airbus, y eso no es solo el proyecto en sí, sino que con el gobierno autónomo y con el gobierno central se puede propiciar que eso desarrolle industria auxiliar. Hay que mejorar nuestra formación profesional, eso es básico, y que la formación profesional además llegue hasta el último rincón de nuestro medio rural. Estas son algunas de las cuestiones en las que estamos trabajando. Hablando de esas personas que se van a incorporar a los mercados laborales, otra de las personas que han participado en esta presentación de la campaña Haz que pase ha sido un joven empresario. Según él mismo decía, un joven empresario, él mismo se calificaba como de éxito. No lo decía con soberbia, sí con cierta humildad, pero bueno, daba gusto oírlo. Muy empático. Dice, soy un empresario de éxito que tuvo que trabajar fuera de España debido a la crisis, tuvo que marchar, que volvió después y que montó una empresa de tecnología y que actualmente da trabajo a 11 personas, según ha ratificado el propio Pedro Sánchez. Como digo, un joven empresario de éxito. Ustedes me consta que están apostando también por traerse a muchos talentos que se han ido fuera de España y que quieren que vuelvan y constituir empresa o trabajar en España. Efectivamente, es otra de las apuestas por parte de ustedes. Ya hay un programa incluso aprobado por el gobierno antes de terminar esta legislatura para conseguir el retorno de un número significativo de jóvenes. Y hay en cartera, prácticamente ya para su aprobación, una estrategia de nación emprendedora que incluye, entre otras cosas, un proyecto de ley para las startups, para esas empresas de base tecnológica, cuyo ejemplo esta mañana era este joven gallego, para que estas empresas, estas startups, puedan tener el contexto normativo, fiscal, administrativo que las potencie, y para que haya instancias dentro de la Administración General del Estado que apoye su desarrollo. Yo creo que esa es una de las líneas que evidentemente significan empleo no solo en las áreas urbanas, también en las áreas rurales. Además, que esto lo digo por lo que ha comentado usted anteriormente, este joven es un claro ejemplo de lo que usted comentaba anteriormente. Ha habido otra mujer maestra, en este caso, que ha puesto de manifiesto la importancia de seguir luchando por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los órdenes sociales y económicos. Ha hablado también de luchar porque las mujeres no tengan que mirar hacia atrás por miedo a lo que les pueda pasar en relación a la violencia machista. Y después Pedro Sánchez ha matizado que personas como los maestros y los educadores son fundamentales para lograr un progreso importante y que las personas, conforme van creciendo, tengan valores y, por tanto, valores morales y éticos que puedan catapultar una sociedad en condiciones. Así es. Está previsto que se reincorpore claramente al currículum educativo una asignatura de educación en valores éticos y cívicos, que es compatible, como no puede ser de otra forma, con un mayor esfuerzo para el aprendizaje de las lenguas y un mayor esfuerzo para el aprendizaje de las habilidades digitales, y para todas esas disciplinas que se llaman en su conjunto STEM, las disciplinas científicas y tecnológicas, donde, por cierto, hay que hacer un esfuerzo especial para que las niñas desde pequeñas tengan estereotipos, tengan referencias de mujeres científicas, de mujeres ingenieras, de mujeres astronautas, es decir, para que vean que las mujeres también pueden desarrollar carreras que de entrada parece que están reservadas solo a los hombres, ¿no? El último testimonio de esta presentación de la campaña de Haz que pase ha sido otra chica, una mujer joven, deportista. Según la presentadora, ha dicho que había sido víctima de violencia machista, algo que le dejo aquí para que usted, si quiera, diga lo que quiera. Y que ha hablado de los problemas generales que tienen las familias españolas en términos de paro, por ejemplo. De cómo se vive el día a día, cuando en estas familias un día sí y otro también se observa que los padres, por ejemplo, no tienen trabajo, o que los hijos en edad de trabajar tampoco lo consiguen, y de cómo esto perjudica la convivencia por razones económicas de lograr un proyecto familiar estable. Ha hablado también de la igualdad de derechos entre hombre y mujer y de la precariedad laboral. Es cierto, Cristina, que en España tenemos una gran precariedad laboral y muchas unidades familiares donde están todos los miembros de las unidades, como digo, familiares en paro. Esto hay que solucionarlo, porque somos el segundo país con mayor tasa de paro de Europa, después de Grecia.
Sin duda, y hay que corregir algunos de los aspectos más lesivos de la reforma laboral que hizo de forma unilateral, sin ningún consenso, el gobierno del Partido Popular en el año 2012. Y algunos de esos aspectos lesivos han empezado a corregirse. Por ejemplo, ya existe el control horario para evitar que haya fraude en cuanto a horas extraordinarias que se trabajan pero que no se cobran. Y se ha hecho un gran esfuerzo desde el primer momento de la trayectoria de este gobierno para combatir distintas formas de fraude laboral. Por ejemplo, esa brecha salarial entre hombres y mujeres, que sigue siendo significativa, del orden del 25%, una brecha entre los salarios de las mujeres y de los hombres que cuando llegamos a la edad de jubilación se transforma en una brecha incluso mayor, del orden del 40% entre las pensiones que le quedan a los hombres y las que le quedan a las mujeres. O sea que hay muchos aspectos donde la legislación laboral tiene que mejorar, se tiene que reforzar y se está haciendo un refuerzo a la inspección de trabajo para erradicar todo tipo de fraudes y para ir construyendo también empleos que tengan cabida en ese cambio de modelo. El cambio de modelo productivo pasa por la transición ecológica de nuestra economía. Ahí tenemos que cambiar el modelo energético, en primer lugar, pero también la forma de producir en muchos sectores clásicos. La construcción, por ejemplo. Por supuesto, la construcción y el turismo son pilares fundamentales de nuestro modelo económico y no se trata de no tenerlos en cuenta, sino de que estos sectores incorporen una reducción de la contaminación, un uso más eficiente del agua, de la energía, un menor impacto sobre la biodiversidad. Todos los sectores tienen que llevar adelante una agenda de transformación y a eso hay que añadir la agenda digital. Es decir, la incorporación de las nuevas tecnologías que, por supuesto, puede sustituir trabajo humano, pero crear otros puestos de trabajo. Sí, me están diciendo las personas que la acompañan que esto hay que ir cortándolo ya. Pero, perdón, yo tengo un par de preguntas por lo menos que me gustaría hacerle antes de que se fuera. Por ejemplo, ha habido algunas propuestas importantes desde, su socio político por parte del PSOE, hablo de Podemos, que han hecho que, por ejemplo, se haya subido el salario mínimo interprofesional, cosa que ustedes también llevaban en la agenda. No sé si esta subida, por cierto, se hubiera llevado a cabo al menos tan rápidamente y de manera tanta gente y tan cuantiosa, Cristina. En todo caso, porque la pregunta va en relación a la reforma laboral. Yo sé que esto es un tema que a muchos políticos no les gusta, pero bueno, yo sé que a usted sí. El no haber podido llevar a cabo la modificación y eliminación de la reforma laboral que hay que decirlo, ustedes vendieron en la anterior campaña, digo el PSOE, ¿le ha supuesto a su partido, al Partido Socialista, una falta de confianza por parte de los sindicatos? Con los sindicatos tenemos un diálogo permanente y ellos saben que para derogar toda la reforma laboral necesitábamos un apoyo parlamentario que no teníamos en absoluto garantizado y por eso lo que se ha hecho es modificar algunos de los aspectos. He mencionado antes la introducción del registro horario, esta es una de las cuestiones importantes, la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, es decir, ha habido medidas en el ámbito de lo laboral que tienen todo el apoyo de los sindicatos y ahora lo que tenemos es que prepararnos para una nueva legislatura donde podamos culminar nuestro compromiso. Acabamos. Las últimas encuestas, Cristina, en intención de voto dan pues una horquilla de diputados. Sabe usted que la mayoría está en 176, que la verdad es que uno no sabe ni por dónde cogerla porque es muy complicada. Yo no sé si la voy a poner o no en un brete político, pero el caso es que, según todas las encuestas, la única posibilidad que hay, fuera de otro gobierno tipo Frankenstein, como llaman, es, y que pueda haber cierta estabilidad, no lo sé, usted me lo dirá, es que se puedan unir PSOE, por ejemplo, con Ciudadanos, prescindiendo en este caso de los nacionalistas catalanes que exigen como principio, para apoyar una hipotética investidura de Pedro Sánchez, la convocatoria de un referéndum y que se ponga, digo, y abro comillas, fin a la represión que, según ellos dicen, están sufriendo los políticos catalanes. ¿Usted qué opina de todo esto?
Empezando por el final, obviamente lo que piden los partidos independentistas no es aceptable. Eso creo que ha quedado suficientemente claro, aunque haya todavía quienes dicen una y otra vez que Pedro Sánchez es prisionero de los independentistas y que si vuelve a ganar, no, si vuelve a ganar, él lo ha dicho muy claro, independencia. La prueba está que no le aprobaron los presupuestos. Y además él se ha comprometido con un gobierno socialista, no habrá independencia, lo que haremos será mejorar la convivencia, que es algo muy diferente. Y en cuanto a qué va a pasar, a esa posibilidad de que ustedes se puedan formar gobierno con Ciudadanos. Esto es algo que obviamente depende de cuántos votos nos den a cada uno los ciudadanos. Hoy como hoy, nuestro único pacto es con las personas que queremos que nos voten. No vamos a entrar en ninguna hipótesis porque trabajamos para tener un gobierno lo suficientemente fuerte como para que no estemos condicionados por otras fuerzas políticas. Eso es el empeño en el que estamos, poder desarrollar plenamente nuestro programa electoral y obviamente si nuestro programa electoral hay cuestiones en las que otros partidos coinciden, pues será una buena noticia para el bienestar de los españoles. Bueno, evidentemente el Partido Socialista sube muchísimo, sería el partido que ganaría las elecciones, pero so pena de que haya algún tipo de hecatombe estadística, pues todos los partidos van a tener que negociar algún tipo de formación política para que al final se pueda gobernar y sobre todo lo más importante, como usted bien sabe, Cristina, que al final haya presupuestos que son los que nos van a permitir que España siga funcionando. No tenemos nada más. Yo le agradezco que haya usted tenido este tiempo. Solo una cosa, decirle que la subida del salario mínimo interprofesional que decidió este gobierno, llevándolo a los 900 euros al mes, es una subida que algunas instituciones, incluido el Banco de España, pronosticaron que iba a destruir empleo. Incluso el Banco de España dio una cifra, dijo que se iban a perder 150.000 empleos. Bueno, el dato de hoy son 150.000 empleos más y una parte muy importante de ellos indefinidos. Esa es la línea que vamos a seguir. El que suba el salario mínimo interprofesional lo que conlleva es un aumento de la demanda, y usted es economista y sabe de lo que estamos hablando, y mientras se atenúan los vientos de cola del exterior que han empujado a la economía española en estos últimos años, se hace mucho más importante la demanda interna. Y en este país hay todavía demasiadas personas con niveles salariales muy bajos. Por eso, entre otras cosas, también está en nuestro programa la creación de un ingreso mínimo vital que empezaría a favorecer sobre todo a las parejas, a las personas que tienen hijos, porque se trata de evitar la pobreza infantil en nuestro país. Oiga, ¿qué le diría usted a Mario Draghi, como sabe usted, presidente del Banco Central Europeo, cuando ayer creo que nos dio un tirón de orejas diciendo que bueno, que sí, que está bien, que estamos ahí en el límite del cumplimiento del déficit, pero que nos tenemos que apretar más el cinturón? Hay dos formas de cumplir con el déficit: recortando gasto público o incrementando los ingresos. De las dos formas se reduce el gasto, el déficit. Y nosotros creemos que en esa combinación tienen que contribuir más los que más tienen. Sin duda. Pues Cristina Narbona, Cristina Narbona Ruiz, presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Está en su casa para cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Gracias. Pues y a todos ustedes, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un nuevo programa de encuentros digitales que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Que sean felices. Muchas gracias.